Era 1996. Tenía 16 años y eran las 2 de la madrugada cuando dos hombres me subieron a su camioneta. Pasamos un largo viaje por la autopista, luego a una carretera, luego a una calle de tierra, hasta llegar en medio del bosque, en algún lugar de Maine. Fue un viaje horrible, pero más horrible fue la llegada. 2 personas me habían secuestrado. Estaba completamente rodeado y cubierto de colores brillantes enceguecedores. Había alguien bloqueando la entrada y alguien más bloqueando la salida en todo momento. Habían puesto a alguien encargado de mí que no me lograba quitar de encima ni por un momento. Rodeado de 33.215 millas cuadradas del bosque salvaje de Maine. Estaba todo en mi contra. Estaba en la escuela Elan. Es así como empieza este post de Reddit, en donde el usuario Jesus My Hero nos cuenta su experiencia cuando fue secuestrado y llevado a este extraño complejo que llamó la Escuela Elan. Una vez dentro de las instalaciones, se le explicó que el lugar en donde estaba no era para retenerlo o para pedir un rescate, porque en realidad no estaba secuestrado. La Escuela Elan era un centro reformatorio para adolescentes problemáticos, en donde los jóvenes serían sometidos a duros tratamientos y terapias con la intención de eliminar conductas problemáticas. En esta escuela habían chicos de entre 13 y 18 años, todos enviados por ser considerados problemáticos y rebeldes, a pesar de que había muchos quienes solo estaban ahí porque lo descubrieron fumándose un porro o porque le habían gritado a sus padres. Por supuesto, también había personas complicadas de verdad, criminales juveniles, pero estaban lejos de ser la mayoría. En una primera instancia, Jesus no quiso entrar demasiado en detalle sobre su historia, pero proporcionó una serie de puntos que explicaban a grandes rasgos en qué consistía esta institución. Éramos forzados a participar de clubes de pelea organizados por la administración, los cuales no eran para nada justos. Su único propósito era el de humillar a los chicos, así que no era raro que pusieran a 1 contra 3. Los chicos rebeldes o que mostraban algún tipo de pensamiento libre eran arrojados al aislamiento, donde algunos llegaban a pasar meses. Todos éramos forzados a realizar una suerte de ritual llamado reunión general, en donde toda la casa, que éramos unos 60 chicos y chicas, le gritaban a un solo niño escondido detrás de una escoba. Estos chicos eran aquellos que se consideraba que habían hecho algo malo, algo que había ido en contra de algunas de las prohibiciones de la escuela. Y a pesar de ser una escuela, la educación era lo de menos. Las clases iban de 7 a 11 de la noche, sin tareas, sin exámenes, sin proyectos, y el resto del día consistía en terapias de condicionamiento y lavado de cerebro. En principio te resistirías, por supuesto, pero con el tiempo simplemente te resignarías a aguantarlo. Pues con el tiempo tenías la posibilidad de obtener más derechos, sí, tal cual como suena. Pero si la administración del lugar no veía un progreso legítimo en ti, entonces no te iban a reconocer como un buen alumno, y esos derechos jamás los ibas a tener. Para graduarte de la escuela tenías que pasar exitosamente 7 promociones, cada una durando aproximadamente 3 meses, aunque la mayoría de los niños no pasaban de la 5ª. Y claro, que hacían más dinero mientras más tiempo pasabas en la escuela. Elan ganaba más o menos $50,000 al año por cada estudiante registrado. Y si nunca logras ascender, tendrías que esperar a que cumplieras los 18 para poder ser tu propio tutor legal y firmar para salir, aunque habían algunos que se quedaban más allá, lo cual demuestra lo efectivo que llegaba a ser el lavado de cerebros. Recuerdo que había un tipo que tenía 23 años ahí mientras yo estuve. La mayoría de la administración eran estudiantes antiguos, aquellos que eran catalogados como buenos estudiantes, o sea, aquellos que tenían mejor implantada la idea de la educación forzosa y el condicionamiento de esta escuela. Y claro que ninguno tenía ningún tipo de título en psicología, educación, trabajo social o cualquier cosa que te esperarías de los trabajadores de una escuela. La mayoría ni siquiera fueron a la universidad, de hecho. Las cartas que le enviábamos a nuestros padres eran monitoreadas y si no pasaban los filtros de la escuela o peor aún, decíamos algo que delatara los tratos que recibíamos, no solo serían desechadas, sino que también nos ganaría un rato en el aislamiento. Y las cartas que nos llegaban eran rotas sin abrir enfrente de nosotros para motivarnos a avanzar en el programa. Y algunas personas lograban ganarse el derecho de tener una llamada a los padres de 15 minutos por semana, pero siempre monitoreadas, con alguien constantemente con el dedo sobre el botón para colgar, como un recordatorio constante de la realidad en la que estábamos.
Siento que estoy empezando a escribir demasiado y no quiero abrumar a nadie que haya llegado hasta aquí, porque la mayoría de estos puntos honestamente requieren más explicaciones para dar el impacto completo de lo que realmente era Elan. Lo más importante que cualquiera puede hacer es estar al tanto de este lugar y asegurarse de que nadie que conozcas sea enviado allí por ningún motivo. Si eres padre, por favor, no envíes a tu hijo ahí. Si conoces a alguien que está ahí ahora, pídele a sus padres que por favor investiguen más. La cantidad de suicidios y muertes trágicas de exalumnos de Elan es motivo suficiente para tomar esta publicación en serio. Por favor, sé consciente de que este lugar existe. A lo largo de varios posts durante el año posterior, más detalles y documentos salieron a la luz sobre esta institución, que según Jesus, para este punto, en 2010, seguía estando activa. La comunidad se sintió muy intrigada por el relato que Jesus contaba, y este dio puerta abierta para que la gente preguntara lo que fuera, y así se logró obtener mucha más información acerca de esta escuela de la que él hablaba. El sistema de la escuela consistía en que serían los propios padres del joven quienes los inscribirían, y el secuestro era el método a utilizar para evitar cualquier tipo de resistencia previa de parte del adolescente, o sea, para evitar que tratara de huir antes de que se lo llevaran o cualquier cosa similar. Pero no era un secuestro de verdad, a menos no en el sentido de que estaba orquestado por los padres y estos en todo momento sabían a dónde se los llevaban. Dentro de la escuela, a cada recién llegado se le asignaba un hermano mayor, que era un estudiante de mayor edad que llevaba más tiempo en la escuela y que en teoría lo guiaría en su paso por la escuela hasta que se graduara. El problema es que el planteamiento de la institución era básicamente someter al adolescente a un nivel extremo de tortura psicológica y en todo momento recordarle que están en ese lugar tan terrible por su propia culpa. La escuela tenía prohibiciones muy concretas, demasiado específicas y absolutamente imposibles. Cosas como hablar demasiado estaban prohibidas, pero también lo estaba el no hablar lo suficiente. No se podía hablar de temas no relacionados con Elan, no se podía sentir atraído por alguien del sexo opuesto, no se podía ni siquiera mirar deliberadamente a alguien del sexo opuesto. No podías tener un lenguaje corporal negativo ni reaccionar a los insultos. No podías bostezar o dormir de lado o dormir por mucho tiempo, pero tampoco estaba permitido sentirte cansado. Estaba prohibido sonreír sin permiso, pero también lo estaba el no sonreír lo suficiente. No podías leer, escribir o dibujar incluso en las clases, pero tampoco podías tener malas notas. Estaba prohibido sentirte mal, sentirte triste, tener malos pensamientos o estar en desacuerdo con alguien de un rango mayor. Una serie de prohibiciones que estaban hechas para ser imposibles de cumplir, y eso era solamente para que los trabajadores de la escuela pudieran dar rienda suelta a los maltratos y la tortura psicológica, porque, al fin y al cabo, los estudiantes estaban rompiendo las reglas. Según Jesus contaba, basado en información que obtuvo de sus padres años después, la aproximación que tenían para corregir estas actitudes problemáticas era constantemente recordarte que estabas en ese lugar horrible solamente por tu culpa. Sí, te estaban maltratando, abusando y torturando, pero todo esto es tu culpa. Tú fuiste quien se metió en problemas, tú fuiste el que se lo ganó. Una suerte de terapia de shock extrema con la intención de dejar un trauma permanente, en la idea de que ser una persona problemática te va a llevar a destinos terribles. Aunque más que una cárcel, la experiencia de Elan los aproximaba al estado psicológico de un campo de prisioneros, o un culto, que es de hecho, como Jesus lo llamaba, un culto dentro de una escuela. En su momento, esta historia se dio a conocer especialmente en el mundo hispano como si fuera un creepypasta, algo parecido a la galería de Henry Beauchamp o la casa de Ronald McDonald, pero la realidad que verdaderamente se oculta detrás de este post de Reddit y sus consecuentes comentarios y respuestas es que la historia de Jesus no solo era 100% real, sino que encima, casos iguales o peores siguen sucediendo a día de hoy
a lo largo de todo Estados Unidos. Puede que en Latinoamérica o en España nos suene chocante, pero en Estados Unidos existe el concepto de las Therapeutic Boarding Schools o internados terapéuticos, instituciones reformatorias a las que los padres suelen enviar a sus hijos adolescentes que ellos consideran que sean problemáticos o rebeldes en un esfuerzo de encaminarlos y sacarlos de los malos pasos. De hecho, cuando en alguna serie o película gringa un personaje joven está preocupado de que sus padres descubran que se jala una torta y dice que lo van a mandar a la escuela militar o el internado, muy probablemente se está refiriendo a una de estas instituciones reformatorias. El tema con estas escuelas es que son entidades muy poco reguladas, pues son todas privadas, ninguna es propiedad del Estado, y que debido a distintos vacíos legales y un fuerte sistema hermético en el que la información no sale, es muy poco lo que se llega a conocer sobre lo que pasa con los estudiantes una vez llegados a la escuela. El caso de Ellen fue uno bastante particular, porque fue la primera escuela de este tipo que salió a la luz como lo que verdaderamente era, todo gracias a este simple post de Reddit. La escuela Ellen fue fundada en 1970 por un doctor con experiencia tratando con jóvenes en centros de rehabilitación para la adicción de las drogas, y su escuela fue fundada bajo la premisa de que, en vez de encerrar y aislar a las personas problemáticas como en las cárceles o las instituciones mentales de aquel entonces, ellos podían curar estas conductas a través de terapia y condicionamiento. El detalle es que siempre cuando se promocionaba este tipo de instituciones a los padres se les vendía una imagen muy diferente de lo que en realidad era, pues se promocionaba como una escuela regular en la que tus hijos continuarían con sus estudios, mientras que por el lado recibirían terapia y tratamiento psicológico para curar estas conductas antisociales mientras aún están a tiempo. Pero con el pasar de los años, y especialmente después de que este post de Reddit volvió a dirigir la atención del público a estos casos, muchos otros testimonios salieron en los que todos definían la escuela de la misma manera. Un culto en donde te lavaban el cerebro y te condicionaban a base de trauma para que dejaras de causarles problemas a tus padres. Y tomando en cuenta que esta escuela se fundó en los 70s, esas cuestiones que le causaban problemas a tus padres, por las que te enviarían a un lugar como Ellen, podían ir desde fumarte un porro y que te descubrieran, meter a tu novio a la casa, o incluso por ser gay, todo dependiendo de qué tan conservadores y sensibles fueran tus padres. Habían incluso casos de chicos con problemas congénitos como síndrome de Down que eran enviados a la escuela por padres que no querían encargarse de sus necesidades excepcionales, y como los únicos criterios para entrar eran tener la edad adecuada y que tus padres pagaran, cientos de chicos inocentes sufrieron la terrible experiencia de pasar por la escuela Ellen. Tras la revelación de esta información y los nuevos testimonios, varios movimientos sociales se llevaron a cabo con el objetivo de investigar más a fondo y exponer al público el caso de la escuela Ellen. Y en realidad poco después no fue demasiado complicado hacer llegar esta información a Sharon Terry, la directora de la institución, quien realmente no hacía parte de ninguna de las actividades de la escuela, ni tampoco tenía conocimiento a profundidad de lo que realmente sucedía en las instalaciones. La imagen que ella tenía de la escuela era la misma que tenían los padres que enviaban a sus hijos allí. Y en 2011, la escuela fue denunciada ante la alcaldía de Portland en el estado de Maine y finalmente clausurada ese mismo año. Y en este caso, esto incluso se podría llegar a considerar un final medianamente feliz. Al final, quienes sufrieron por culpa de esta institución se podría decir que tuvieron su justicia. Pero la escuela Ellen fue una conmoción tan grande solamente en nuestra parte de la realidad, solamente en internet, en donde se conoció por primera vez y donde su historia terminó. Pero en la vida real, las cosas eran bastante diferentes. A lo largo de los últimos 5 años, los internados terapéuticos han sido tema constante de debate, pues a pesar de que son instituciones tan poco reguladas, son muy frecuentes que se utilicen sus servicios en familias adineradas con muchachos rebeldes. De nuevo, estos lugares se promocionan como escuelas con terapia, en donde en un 100% van a encaminar a tu hijo para que deje de causar problemas. Pero desde hace varios años, cientos de testimonios han comenzado a salir sobre la terrible realidad de estas instituciones, siendo probablemente la más relevante de todas el caso de Provo Canyon School.
A finales de 2020 se publicó un testimonio de parte de nada menos que Paris Hilton, quien contó la experiencia que vivió durante 11 meses en los años 90, cuando fue raptada e internada en el reformatorio de Provo Canyon, en Utah. En su documental This is Paris relata las formas de abuso verbal y tortura psicológica a las que fue sometida durante su estancia y las secuelas que esto le dejó. El insomnio, las pesadillas recurrentes sobre cómo la drogaban y la sometían a confinamiento en el frío durante horas. Por un lado, una parte de la gente que vio esto se lo tomó como problemas de niños ricos, pero ese testimonio dio valor a cientos de personas que, con el pasar de los meses, contaron sus experiencias en distintos de estos programas a lo largo de todo el país y durante muchísimo tiempo. El rancho Turnabout, la academia Deerfield, la escuela Dozier para chicos, el programa de exteriores de Santa Fe, la academia Midwest, la escuela Miracle Meadows, son solo algunas de las academias de este tipo que más han resonado, pero hay cientos de estos internados en Estados Unidos e incluso Canadá, y han existido desde hace más de 100 años. No me parece muy extraño que la mayoría de la gente pensara que la historia de la escuela Elan fuera un creepypasta. De hecho, cuando escogí este tema y empecé la investigación para este video, fue justamente porque pensé que sería algo en plan una historia ficticia de Reddit, un ARG, una serie de terror analógico, algo como Go for a Punch o Crow 64, algo. Pero terminé encontrándome con algo muy diferente y mucho más profundo. Este tema fue propuesto en un comentario en la pestaña de comunidad y fue mi novia quien me comentó esta anécdota de Paris Hilton y otras similares. Y antes de darme cuenta, esto terminó degenerando en enterarme de una realidad terrible de un país que no es el mío y que día con día sigue sucediendo. Enterarse de estas cosas y ciertas polémicas relacionadas realmente da pie a más preguntas que respuestas. Al darte cuenta de que personalidades tan relevantes de la farándula estadounidense como Ellen DeGeneres o Dr. Phil apoyan abiertamente este tipo de instituciones, mientras que las personas con influencia que han expuesto estas situaciones son desprestigiadas por los medios, hace preguntarte verdaderamente cuál es el interés que hay detrás de este tipo de instituciones. Pero a pesar de todo eso, día con día son más y más turbias las historias que rodean estos reformatorios que son publicadas a la luz por las personas que lo vivieron. En plataformas como TikTok existen miles de videos de personas contando sus experiencias en este tipo de lugares, desde personas que fueron secuestradas, llevadas a la intemperie sin comer durante días ni ducharse durante meses, una chica que contrajo enfermedades después de que se le expusiera a cantidades ingentes de moscardones debido a las pésimas condiciones de higiene y ningún tipo de protección, un chico que casi muere después de que se le metiera una secadora de aire como castigo, una chica que contra su voluntad fue traída a Costa Rica y le intentaron integrar en un culto sexual y que aún a día de hoy no ha sido capaz de regresar a Estados Unidos. Toda una realidad de una industria terrible, desenmascarada por una historia de internet, la historia del infierno en una escuela que se volvió real. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitch y TikTok, en donde estamos publicando contenido nuevo todas las semanas. Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para disfrutar de beneficios exclusivos. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.